Bueno, vamos a hablar entonces ahora de otros escenarios, ¿no? Otros escenarios donde comúnmente vamos a tener nosotros que conocer, porque vamos a ver pacientes con esta condición, pacientes que practican el deporte, que son personas pues que practican el deporte no de una manera pues recreativa, sino de una manera competitiva, ¿no? Y vemos cada vez más personas que se dedican a ello, y que tenemos que entender que justamente pues existen algunos cambios electrocardiográficos que se van a ver normalmente en estas personas y que no necesariamente expresan una enfermedad, que es lo que genera muchas veces esta controversia en estos pacientes, ¿no? Entonces, primero, hablemos de qué es un deportista recreativo. Es aquel que hace, pues, actividad física con una frecuencia inferior a las 10 horas por semana y lo puede distribuir en la semana. Hablamos de un atleta competitivo, aquel que practica, entrena de forma regular y sistemática más de 10 horas por semana. Y un atleta de élite es aquel pues, que participa pues, en torneos que obviamente implican y le demandan una perfección en su actividad con una intensidad de ejercicio bastante marcada. Y el deporte va a generar una serie de cambios en el corazón. Y eso va a depender del tipo de ejercicio o actividad deportiva que realiza, ¿no? La actividad deportiva puede ser de tipo eh, aeróbica o de tipo pues anaeróbica o pues de tipo pues isotónico o isométrico, ¿no? Miren ustedes, los que manejan bicicleta, los que trotan, hacen ese tipo de ejercicio versus a los que tienen un ejercicio de resistencia, ¿no? Isométrico, los levantadores de pesa, otro tipo de actividad similar a esta, pues van a generar cambios en el corazón. Y los cambios que se generan en el corazón, pues pueden ser diferentes. Algunos de ellos van a generar cambios en el volumen, una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, llevando progresivamente a que el corazón empiece a tener cierto grado de dilatación de sus cavidades, especialmente del ventrículo izquierdo. Y este tipo de ejercicio isométrico va a generar cambios en las paredes del ventrículo izquierdo, van a engrosar las paredes del ventrículo izquierdo. Y estos cambios pueden revertir si es que las personas pues dejan esta actividad deportiva de alta intensidad, si es que ya lo dejan, pues el corazón puede recuperar su estado basal. Entonces, el deporte, ¿no? En personas ya competitivas o atletas genera cambios, dilatando el ventrículo izquierdo o hipertrofiando el ventrículo izquierdo. Y esto se puede recuperar. El tema es de que muchas veces el corazón de atleta muchas veces se sobrepone con otras comorbilidades, con otras patologías. La más común históricamente planteada era la cardiomipatía hipertrófica, pero también hay otras patologías como la cardiomipatía arritmogénica y otras patologías, ¿no? Que pueden entremezclarse con este corazón de atleta y justamente aparecen estos retos, ¿no? De que si realmente estos cambios son únicamente por el ejercicio, o realmente este paciente tiene alguna patología cardiovascular. Entonces, ahí aparecen pues los retos, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente que dice, bueno, vengo a mi control, quiero hacer, bueno, voy a participar en un torneo, pues se les tiene que hacer un screening. Y las recomendaciones generalmente apuntan a que el electrocardiograma debe ser al menos esa herramienta que permita hacer el screening en estas personas, en los atletas. El detalle es de que así como el ejercicio genera cambios en la estructura del corazón, también puede generar cambios en la parte eléctrica del corazón. Y entonces, para no generar confusión y no a veces preocupar innecesariamente a estas personas que tienen cambios propios del corazón por justamente su condición de deportistas y atletas, pues aparecen una serie de consensos que se han venido desarrollando en el transcurrir de los años, los cuales pues inicialmente se enfocaban únicamente en descartar cardiomipatía hipertrófica. Pero bueno, eran aquellos que tenían una tasa de falsos positivos que todavía eran altos y por lo tanto pues en el año 2005 y el año 2010 aparecieron ya otros scores, ¿no? Por ejemplo del 2000, del 2010, en el cual pues ya estos criterios de interpretación del electrocardiograma en los atletas mejoró su especificidad, ¿no? Pero todavía habían algunas limitaciones. Ya en el 2012 y en el 2014 aparecen nuevos consensos que permiten justamente reducir la tasa de falsos positivos hasta un 4%. Miren ustedes cómo estábamos inicialmente. Falsos positivos de un 10 a 17%, y cómo pues bajamos hasta un 4%. Sin embargo, pues aún hay
retos en estos pacientes. Y estas últimas guías nos enseñan a identificar qué patrones electrocardiográficos en el atleta deben ser considerados normales y qué patrones deben ser considerados borderline y qué patrones en el atleta deben ser considerados anormales. Y esto es lo que hoy voy a presentarles a todos ustedes. Acá hay una lista, entonces, de alteraciones electrocardiográficas que podríamos considerar anormal en una persona que no es un atleta, un deportista, pero que en ellos se puede considerar incluso normal. ¿Cuáles son estos? La bradicardia sinusal. Un deportista, un atleta, puede tener bradicardia sinusal y eso no necesariamente expresar enfermedad, en especial si es asintomático. ¿Ok? Presencia de ritmo de la unión, así como el doctor Ángel les ha presentado un ejemplo. Los bloqueos AB de primer grado, de segundo grado, MOVIX 1, también se consideran normales. El bloqueo de rama derecha incompleto, con un QRS entre 110 y 120, también es considerado normal. Un incremento en el voltaje del QRS, pero que no se asocia con otros cambios que hagan pensar crecimiento de ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, también es normal. Repolarización precoz con elevación del segmento ST también es considerado normal. Una elevación del segmento ST seguido de una onda T invertida en derivaciones de B1 a B4 en deportistas de raza negra también se considera normal. Y la inversión de la onda T en B1 hasta V3 en menores de 16 años en deportistas se consideran normales. Estos hallazgos, sin lugar a duda, si es que esta persona no practica deporte en los niveles que hemos comentado, pues sí serían pues anormales y sí requerirían pues alguna evaluación. En un atleta, estos hallazgos, pues en pacientes que son asintomáticos, que no tienen historia de, obviamente, de muerte súbita cardíaca familiar o familiares con enfermedades hereditarias, pues simplemente no requiere mayores estudios. Entonces, miren, ustedes, familiares o amigos que sean atletas, si tienen estas alteraciones, no se asusten. Son alteraciones normales que se pueden visualizar en este tipo de pacientes que practican el deporte de manera permanente, ¿no? Entonces, hay una serie de cambios en el electrocardiograma que ya acá se ha comentado y que pues podemos analizar justamente, ¿no? Miren ustedes, acá tenemos un ejemplo de una paciente atleta, mujer de 14 años, que no tiene ningún antecedente familiar, ¿ok? ¿Y qué les parece este electrocardiograma? ¿Qué opinan de este electrocardiograma? Si viene esta paciente con ustedes. ¿Qué les parece el ritmo? ¿Qué les parece? ¿El electrocardiograma está bien tomado o está mal tomado? ¿Ah? Sí está bien tomado, ¿no? ¿En qué ritmo está el paciente? Está en ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca normal, ¿no? 60 latidos por minuto. ¿Qué les llama la atención? ¿El complejo QRS es normal? ¿El complejo QRS es normal o es anormal? Ahora vamos a ver acá. ¿El complejo QRS es normal o anormal? Es anormal, ¿no? El QRS está ancho, ¿sí? Pero no tan ancho, pues más o menos a menos de 120, 110 aproximadamente. Miren ustedes, hay un empastamiento, hay una onda S empastada en D1, ¿no? Fundamentalmente, y D6 también. Entonces, estamos frente a un paciente, a una paciente atleta, mujer de 14 años, que tiene un bloqueo de rama derecha de tipo incompleto. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? Mañana va a competir, mañana tiene una maratón, va a competir de repente 42K y tenemos que hacer algo por ella, ¿no? Le indicamos que no puede hacer ejercicio, que está prohibido que haga ejercicio, hay que hacerse una serie de exámenes, eco, Holter por el esfuerzo, o consideran que esto es una variante normal. ¿Qué nos dice la lista? Vamos a repasar. Busquemos. A ver. Acá está. Bloqueo de rama derecha incompleto. No tiene síntomas, no tiene historia de muerte súbita. ¿Que corra o no que corra mañana? Que corra, ¿no? Sus 42 kilómetros, no pasa nada. Es una variante normal en un atleta, ¿ok? No hay problema. Y este es un electro de, miren ustedes, paciente varón de 29 años, futbolista profesional. ¿Ok? Viene a su chequeo de rutina y tenemos este electrocardiograma. ¿Qué les parece este electrocardiograma?
¿Cómo está el ritmo? Bueno, primero el electrocardiograma bien tomado. El ritmo es sinusal. La frecuencia cardíaca, ¿qué les parece la frecuencia cardíaca? ¿Cómo está? ¿Está normal? Está 25 por si acaso, ¿eh? Está bradicárdico, está a una frecuencia de 44 latidos por minuto. Está con bradicardia sinusal. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos en este paciente? ¿Qué pasa con el segmento ST en este paciente de 2 de 3 ABF? ¿Está normal o está elevado? Está elevado. ¿Ok? Pero esta elevación del segmento ST, obviamente, en un contexto de un paciente asintomático, pues no estamos en un síndrome coronario agudo con elevación del ST, sino que tenemos acá una elevación con un empastamiento final del QRS y una concavidad en la elevación del segmento ST. Esto se conoce como repolarización precoz y lo estamos viendo en derivaciones inferiores y también pues vemos una elevación del ST, miren ustedes, en B3, B4 con estas mismas características y T positivas. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Mañana tiene que jugar, ¿no? Su equipo lo espera. ¿Qué hacemos con este paciente que dice que es asintomático y no tiene mayor molestia? ¿Que juegue o que se haga sus exámenes primero? Que juegue nomás. Esto está dentro de los hallazgos normales de de un paciente atleta, ¿no? De una persona que se dedica pues al deporte, ¿no? De manera, con la cara que hemos descrito. Más de 10 horas por semana, ¿ok? Para dedicarle a sinusal y por ahí pues repolarización precoz con elevación del segmento ST es un hallazgo normal en atletas, ¿ok? Y esto sí, doctor, usted no me va a convencer de que esto está bien, esto no es normal, ¿ah? ¿Qué les parece este electro? Huelen, ¿sí o no? Caten. Vamos a ver de quién se trata. Mira, a ver. Varón de 29 años, atleta, raza negra. ¿Ok? Entonces, el equipo de sus amores, con el cual pues él se dedica a hacer maratón, va a representar a su equipo esta semana, tiene que correr pues una maratón en otro país y tiene que viajar ya mañana. Entonces, miren ustedes, ¿qué hacemos con este paciente? 29 años, deportista, atleta, él se dedica pues a esto de manera continua. Entonces, ¿qué hacemos con este atleta? A ver, bueno, raza negra es porque obviamente está asociado a cambios que acá estamos viendo. Esto es una variante normal en este grupo de pacientes. Elevación del ST con T negativas de B1 hasta B4. Doctor, pues yo no le creo, en verdad este electro está terrible, así pues, pero es característico de ellos, así se escribe y está dentro de las recomendaciones internacionales. Obviamente, paciente atleta, raza negra, estos hallazgos de T negativas con ST elevado, pues estresa obviamente en un paciente en un contexto clínico obvio de no tener ningún tipo de síntomas, ¿no? Acá está, miren ustedes, ¿dónde está? A ver, elevación del segmento ST seguido de una onda T invertida de B1 hasta B4 en atletas de raza negra se considera normal si no tiene síntomas ni ningún otro antecedente. Y no requiere mayores estudios. Va a ser difícil, ¿no? Que no le hagan más exámenes. Seguro que le van a hacer todos los exámenes porque como es electro, pero bueno, entiendan que es una variante normal en este grupo de pacientes. ¿Ok? Muy bien, el otro es los hallazgos borderline. Entonces, si este paciente tiene un eje desviado a la izquierda o a la derecha, no es un hallazgo tan normal. Si el paciente tiene crecimiento de aurícula izquierda o aurícula derecha, tampoco es tan normal. Si hay bloqueo completo de la rama derecha, tampoco debería ser normal. Entonces, y de estos 3 hallazgos, usted tiene solo uno de ellos, tampoco hay necesidad de hacer más estudios. Pero si de estos 3 usted tiene 2, desviación del eje más bloqueo de rama, o crecimiento de una de las aurículas con bloqueo de rama, o crecimiento de unas aurículas con el eje desviado, pues aquí sí, el paciente requiere hacer estudios para poder identificar alguna cardiopatía estructural en este grupo de pacientes. ¿Ok? Entonces, las ondas T también son otros hallazgos que generan un dolor de cabeza en este grupo de pacientes. ¿Recuerdan lo que hablamos previamente? En pacientes con raza negra podemos tener T negativas hasta B4 si es que se asocia con una elevación del segmento ST, como podemos ver aquí, ¿no? B1, B2, B3, B4, yo lo consideraría normal si es que este corresponde al electrocardiograma de un paciente, pues, atleta, deportista, de alta intensidad, y que es de raza negra. En ellos se acepta esto como un electrocardiograma dentro de las variantes normales. Pero si el paciente u otro paciente que es deportista
un atleta de alta intensidad, nos trae este electrocardiograma, ¿lo consideraríamos normal? No. Entonces miren ustedes, las ondas T hasta B3, el no ser de raza negra, hasta B4, aquellos que son de raza negra, pero con elevación del ST, normal. Pero si la onda T negativa está hasta B5, B6, ojo, pilas. Esto nos está expresando de que algo no está bien en el paciente. Y estas ondas T invertidas, profundas, o T invertidas, pues nos pueden hacer sugerir de que algo hay en este paciente y tenemos que investigar. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos conocer en los pacientes atletas ondas T invertidas fisiológicas, que son ondas T negativas que llegan hasta B3, especialmente en menores de 14 años. ¿Ok? Como estamos viendo en este ejemplo. El paciente está pues en ritmo sinusal, ¿correcto? El eje es normal y hay T negativas hasta B3, ¿correcto? Eso es normal en un paciente deportista. Aquí, paciente en ritmo sinusal, en bradicardia sinusal, P positiva en D2, negativa en ABR, ¿correcto? Con T negativas de B1, B2, B3, B4 y con elevación del ST. Esto se considera normal si es que es deportista, atleta de raza negra. Si no es así, no es normal, por supuesto, ¿no? Finalmente, pues, estos hallazgos, ¿no? Negatividad de V1 hasta B3, pero asociado con una elevación del ST, también se puede ver en los atletas que no tienen otro hallazgo más que simplemente esto. En este caso hay una repolarización precoz, miren ustedes, de 2, de 3 a BF, el paciente está en ritmo sinusal, está con algo de bradicardia, está también con un bloqueo B de primer grado. Bueno, eso también es normal en estos pacientes. Pero estos hallazgos, miren ustedes, la T negativa después de B4 no es normal en un deportista. Ojo con ello, ¿ok? Estas T negativas, miren ustedes, miren en las precordiales las T negativas, ¿hasta dónde llegan? Hasta B6 con infradesnivel. El infradesnivel no hemos dicho que es normal, ¿no? No es normal. Y T negativas después de B4, patológicas, o, bueno, presten atención de que eso puede expresar algo mayor, ¿ok? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué les parece este electrocardiograma? ¿Normal? Es deportista el paciente. ¿Mm? Claro, pues aquí esto no es un patrón normal, no es un bloqueo de rama izquierda normalito. Acá hay algo feo. Acá vemos una alteración, una elevación del ST con T negativas, pero con un patrón característico, ¿no? De un lugar tipo 1, ¿no? Este paciente, pues, tendremos Doctor, que bueno, disculpe, conversar no se ve la amplio y imagen. prolongado. ¿Perdón? ¿Ya? Y Doctor, finalmente, la imagen no se ve, disculpe, en la pantalla. ¿Lo podría poner en la pantalla, por favor? Gracias. sí, sí, por supuesto. Eh, ¿Alcanzan a ver la pantalla, chicas? ¿Me confirman? Sí, entonces ya tenemos la imagen en la pantalla. Muy bien. Entonces, finalmente, pues, los hallazgos que no son normales en los atletas, ¿cuáles son? Las ondas T invertidas patológicas que ya hemos descrito. Infradesnivel del ST, eso no es normal en un atleta. Ondas Q patológicas. Bloqueo completo de rama izquierda. QRS muy anchos. Ondas Epsilon. Patrón de Brugada. UT largo. Bradicardia sinusal extrema. ¿Hasta cuándo me debo de preocupar, doctor? Porque ayer me llegó un paciente deportista que tenía frecuencia cardíaca de 25. Ah, no, pues eso no es normal, ¿no? Por encima de 35, 30, 35 estamos bien, pero menos de 30 sí es patológico, ¿ok? Bloqueo AB de segundo grado MOVIX 2 para arriba, pero un verdadero MOVIX 2, por favor, ¿eh? Porque tengo muchos atletas que vayan a la consulta que son MOVIX 1 y los mandan como MOVIX 2 a los pobres, pero no. Entonces, esos son hallazgos que hay que tener en consideración. También las taquiarritmias atriales ventriculares no es normal. Y en estos pacientes sí, hay que hacer una serie de pruebas y estudios porque hay que descartar cardiopatía estructural en este grupo de pacientes. Este es un ejemplo, ¿no? Un atleta de 30 años que ingresa por un episodio sincopal. Miren ustedes cómo está el electrocardiograma. Primero está bien tomado, perfecto, sí. Está, bueno, en ritmo sinusal, miren ustedes de 2, P positiva y, bueno, negativa en A, positiva en D2, negativa en ABR. La frecuencia cardíaca no la veo tan alterada, pero sí me llama la atención varias cosas. En precordiales, las T negativas, profundas, ¿la ven? Que empieza en V2 y va hasta B6. ¿Eso es normal en un deportista, un atleta?
no menos en una persona que no practica deporte, ¿no? Sin duda que esto es patológico. Además, esta onda T negativa se asocia de infradesnivel del segmento ST en B3, B6 y también en derivaciones de 1 y ABL. Entonces, ¿esto qué nos sugiere? ¿Qué puede estar teniendo este paciente? Probablemente hay una alteración en el tejido miocárdico, ¿no? Probablemente estamos frente a una cardiopatía hipertrófica que quiere confirmarlo, por supuesto, ¿no? A través de un ecocardiograma. Al menos en este paciente sí hay que hacer un ecocardiograma, ¿no? Y bueno, acá, ¿qué estamos viendo? Futbolista profesional, chequeo de rutina. ¿Qué les parece este electrocardiograma entonces, muchachos? Frecuencia cardíaca 39, ¿ok? ¿O no? ¿Está bradicárdico o no? Bien bradicárdico, ¿no? ¿Qué les parece esta bradicardia? ¿Patológica o no patológica? Según los consensos sobre interpretación de caja en atletas. ¿Qué más encontramos en este electrocardiograma? Algo que nos preocupe, que nos llame la atención. ¿Cómo está el PR? Normal, ¿no? La frecuencia cardíaca que sí está, lo calculado es 39. No, lo único que encontramos es eso, bradicardia sinusal, ¿no? Incluso acá, bueno, sí, mejora un poquito, incluso miren ustedes, el RR está más prolongado, ¿correcto? Y acá hay una variación que el doctor Ángel describió inicialmente, ¿no? Esta variación, ¿a qué se debe? A la respiración, ¿no? ¿No? Inspiración, incremento, ¿no? Y expiración, ¿no? Entonces, esto es importante. Acá hay una bradicardia sinusal, pero bueno, no más. Pero entonces, este señor, con 39, bueno, le mandaron, ¿qué creen que le mandaron? Un Holter, pues. Y miren, ¿qué pasó? Ah, no, ya, interconsulta electrofisiología. Pausa. Entonces, ¿qué pasó aquí? Señor, usted ha hecho una pausa y tiene que ir al médico porque ha hecho una pausa patológica. 2.8 segundos, se me han enseñado de que eso es patológico. Entonces, encima veo que tiene usted una alteración. ¿Qué tipo de alteración eléctrica estamos viendo acá? ¿Por qué se generó esta pausa? Miren ustedes, de 2.8 segundos. ¿Qué pasa con la P? Con el PR. ¿Qué pasa? Se está prolongando. ¿Ok? ¿Y qué debió pasar aquí? Bueno, ¿qué debió pasar acá? Este intervalo PP se debió repetido acá. ¿Ok? Acá debió aparecer una P. ¿Y qué pasó? La P no quiso aparecer. ¿Ok? ¿Qué hizo acá? Pues de repente hizo un bloqueo sinoatrial. ¿Correcto? Entonces no apareció la P. ¿Y qué pasó? Apareció otra P. Otra P que no es sinusal, evidentemente, ¿no? Esta P tampoco se conduce. Y después, pasado unos milisegundos, aparece una P que ahora sí se conduce. Entonces, ¿qué es esto? Bloqueo AB de segundo grado, MOVIS 2. ¿Qué estamos viendo acá en esta pausa? Estamos observando una secuencia típica de Wenckebach, ¿no? Entonces, ¿a qué horas ocurrió? El paciente informa de que él duerme a las 10 de la noche. ¿Qué estaba pasando a esta hora con el paciente? Estaba durmiendo, ¿ok? Entonces, este es un hallazgo de una secuencia típica de Wenckebach. Obviamente no le vamos a poner marcapasos, ¿no? Simplemente continúe con su actividad, no hay más que recomendar. Muy bien, con eso termino pues la presentación del electrocardiograma en deportistas, en atletas. Espero que con estos ejemplos les haya quedado bien graficado los patrones que podemos ver en un deportista y que pues les haya sido útil, ¿no? Vamos ahora a hablar del electrocardiograma en pediatría, ¿no? Un tema bien apasionante. Entonces, el electrocardiograma en pediatría tiene algunas variantes, pues porque los niños no tienen el mismo tamaño corporal que un adulto, son más susceptibles, su ritmo cardíaco a ser alterado por cambios respiratorios, van a tener obviamente más frecuencia cardíaca, ¿no? Y también hay cambios propios del crecimiento, hay una migración del electrocardiograma, vamos a ver en qué va a migrar, y también su repolarización es un poquito diferente por el hecho de que la presión intraventricular no es tanta como la de un adulto, ¿no? Niños manejan presiones un poquito más bajas. Entonces, todo esto, al final,
lleva a que el electrocardiograma en pacientes pediátricos tenga ciertas particularidades. El ritmo se va a determinar tan igual como se determina el ritmo cardíaco en un adulto, con las características que ya conocemos de la morfología de la onda P. Pero hay que saber que estos pacientes son más susceptibles a los cambios respiratorios. Miren, este electrocardiograma pertenece a un paciente de 3 años de edad. Vean cómo aquí hay una aparente taquicardia y aquí nuevamente baja la frecuencia cardíaca. Pero en realidad la onda P es de la misma morfología. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿El paciente tomó aire o botó aire? ¿Inspiró o expiró? ¿Se recuerdan las charlas de la mañana? Inspiró, correcto. Aquí es inspiración y expiración. Esta arritmia sinusal respiratoria es completamente normal. No hay que mandarle, si ahí estamos, estoy seguro que de repente por ahí hay médicos, enfermeras que se dedican al ámbito de pediatría, no es necesario la interconsulta al cardiólogo por esto. Esto es completamente normal, ni mucho menos al electrofisiólogo, ¿no? Y es bastante frecuente en los Holters, de hecho. Entonces, la frecuencia cardíaca también ya hablé bastante en la mañana de cómo determinarla, pero nada más hay que saber que la frecuencia cardíaca va a variar. Un paciente neonato es completamente normal que tenga una frecuencia cardíaca persistentemente por arriba de 120, 130. De hecho, si un neonato tiene una frecuencia por debajo de 100, ya es bradicardia severa para él, ¿no? A medida que vamos creciendo, la demanda metabólica, los requerimientos son diferentes y la frecuencia cardíaca va a ir bajando a medida que pues vamos ganando años, ¿no? Entonces, los pacientes chiquitines pueden tener una frecuencia cardíaca un poco más alta, siendo eso normal. Esto también lo dije bastante claro en la mañana, cómo determinar la frecuencia cardíaca con la regla del 1500 o 300, ¿no? El eje eléctrico cardíaco sí es importante en pediatría. Para determinarlo, echemos mano nuevamente a D1 y a BF, que coincide con el eje de las X y el eje de las Y, ¿no? Entonces sabemos que el eje normal está en el primer cuadrante, va a haber desviaciones izquierdas o derechas y una desviación extrema si está en el cuadrante superior extremo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un paciente, mientras más pequeño sea, más cerca esté a su nacimiento, va a haber un corazón que es diferente. ¿Por qué? Porque en la vida fetal la resistencia vascular pulmonar es diferente que en la vida adulta, ¿sí? El paciente pediátrico, un paciente pequeño, tendrá una resistencia vascular pulmonar aún incrementada, propio del rezago de la circulación fetal. Es por ello que predominan las fuerzas derechas, porque hay esta resistencia vascular pulmonar residualmente elevada, ¿no? Entonces, es completamente esperable que un pacientito pequeño, un neonato, tenga un eje hacia la derecha. Que a medida que el paciente va creciendo, el eje se va instaurando hacia la izquierda. Este eje derecho en un neonato no tiene que asustarnos, ni demandar estudios adicionales. Aquí les muestro una tablita de cómo el eje termina migrando desde 110 en promedio hasta 50 en el adulto, pero con un rango hasta de 180. Entonces, es completamente normal que tengamos un eje derecho. Determinemos rápidamente en estos electrocardiogramas que pertenecen a niños, D1 negativo o positivo. Negativo. ABF positivo, eje hacia la derecha. ¿Correcto? Así de sencillo. En este electrocardiograma ya pertenece a un niñito un poquito más grande, D1 negativo positivo, casi sobifásico, ¿no? Positivo, pudiéramos decir que el eje está justo en 90 grados. Y bueno, también tenemos que conocer que este parámetro de PR de 120 y 200 es para adultos. Los niños pequeños tendrán otros puntos de corte del intervalo PR.
Dicho sea de paso, un PR de 180 para un neonato es ya patológico, es ya un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Entonces, también hay una serie de tablas, una serie de elementos, de calculadores que nos van a ayudar. Nadie se lo sabe de memoria, pero con una regla práctica de que por debajo de 120 en niños pequeños, ya estamos hablando de un PR prolongado, es muy útil, ¿no? Entonces el PR se va a ir alargando a medida que vamos ganando edad, porque el tamaño del corazón incrementa y los tiempos se hacen un poquito más prolongados. Entonces, es importante valorar el PR en el contexto de un paciente, ¿no? Saber que no es normal que haya un niño pequeño de 1 año con un PR de 180, no es normal. Para un adulto puede ser normal, pero para un niño pequeño no, ya se dio un BAB de primer grado. Y el PR normal debe tener siempre una isoeléctrica entre la P y el complejo QRS. Si ya vemos que esa isoeléctrica se pierde por la presencia de un inicio prematuro del complejo QRS y un empastamiento inicial conocido como onda delta, que ya nos explicaron, que es la manifestación electrocardiográfica de la despolarización ventricular o músculo ventricular de forma prematura por un asa anómalo o vía accesoria. Entonces, esto sí debe demandar de repente evaluaciones adicionales, ¿no? Y también no deberíamos encontrar un PR muy prolongado. La morfología del complejo QRS también es importante. Sabemos también que los puntos de corte de 80 y 120 son para adultos. Un niño muy pequeño puede tener un QRS de 60, 70, pero ya no es normal que un niño pequeño tenga un QRS de 100. Eso ya puede representar algún tipo de patología. Y también va a depender de la edad. Nadie se lo sabe de memoria, para eso hay tablas. Esto de las morfologías de las ondas o de flexiones del complejo QRS está bastante claro, me parece ya de tanta charla que hemos recibido. Lo que sí debemos tener presente que el bloqueo de rama derecha, como ya se explicó también, es hasta cierto punto normal, pero en presencia de determinada clínica o determinados hallazgos como soplo en niños pequeños, pudiera hacernos sospechar de ciertas cardiopatías congénitas, que ya mañana me voy a explayar en ello, pero puede ser normal el bloqueo de rama derecha. Lo que sí nunca es normal es un bloqueo de rama izquierda. Sobre todo en un paciente pediátrico, esto debería demandar estudios adicionales. Pero hay algo más que la morfología del complejo QRS, la transición de la onda R. Así como el eje cambia desde que somos pequeños hasta que nos volvemos adultos, también la transición de la onda R lo hará. ¿Qué predomina en niños pequeños? ¿El ventrículo derecho o el izquierdo? En cuanto a masas y fuerzas, un neonato, el derecho, por la resistencia vascular pulmonar elevada de forma residual. Por lo tanto, B1 tendrá una R alta o baja. Alta, correcto. Una onda R alta en B1 es completamente normal. Que la R de B1 supere a la S en un neonato es normal, es esperable. Tiene su corazoncito donde predominan las fuerzas derechas. Y a medida que vamos creciendo, pues la onda R irá decreciendo en B1. Lo contrario ocurre en B6, una derivada izquierda. Tendrá una onda R pequeña en las primeras etapas de la vida y a medida que el paciente va creciendo, va ganando onda R en B6, ¿no? Nuevamente, hay tablas para ver esto. Aquí tenemos la amplitud de la onda R en B1. Cuando somos muy pequeños, es bastante alta. Miren, 14 milímetros. Y a medida que vamos creciendo, se va achicando. Lo contrario ocurre en la derivada de 6. La R, que es pequeñita en los primeros días de vida, continúa creciendo a medida que vamos dando años. Aunque entendamos lo de la R, lo contrario es para la S y ya está. Repolarización, ya Richard lo mencionó muy bien, hay ciertos cambios que pueden ser normales en determinados atletas y en niños pudiera haber, entre comillas, alteraciones de repolarización, es decir, presencia de ondas T negativas o alteraciones de la onda T. Es muy frecuente encontrar ondas T negativas
en derivadas precordiales hasta B3, hasta B4 inclusive, ¿no? Como en este ejemplo de aquí vemos estas de ondas T, pues que no deberían preocuparnos, es un hallazgo completamente normal en este escenario de niños pequeños. Este electrocardiograma de un neonato está en una frecuencia apropiada para ser un neonato. Vean cómo el QRS es bien estrechito, casi 60 milisegundos, está en una frecuencia aproximadamente de 120 latidos por minuto, con ondas T negativas y profundas en cara anterior, con una, voy a hacer un zoom para que lo vean mejor, no se ve aquí, quiero por el solapamiento de B2, pero la onda R de B1 es mucho más alta que la S, apenas esta es la S y esta es toda la R. Entonces, este electrocardiograma, para tratarse de un paciente neonato, es completamente normal. Predominio de fuerzas derechas, correcto, con ondas T negativas en cara anterior extendidas hasta B3. Hay pacientes también ya pediátricos que pueden tener esta onda T isobifásica en B3. Ya lo ha dejado muy claro el doctor Soto en su ponencia. Estas ondas T negativas, mientras no pasen de B3, todo bien. Si es en atletas de raza negra, pueden ir hasta B4, no más allá, pero se denomina un patrón juvenil. Es frecuente encontrarlo independientemente de la raza en niños pequeños, en escolares, en preescolares, en B1, B2, B3. Es frecuente encontrarlo. Este patrón juvenil no debería presentarse más allá de los 16 años. Si esto ocurre, le llamamos patrón juvenil persistente. La repolarización precoz, que es la presencia de la elevación del punto J, ya sea en cara lateral o cara inferior, asociada o no a la presencia de un notch, también es frecuente en niños, ¿no? Hay literatura variable que habla de la repolarización precoz, benigna, maligna. Hay información con respecto a ello. Mientras no hay una elevación tan grosera de 2 milímetros, entonces todo bien. Esto es de un artículo del New England, donde pues la elevación más allá de 2 milímetros del punto J se asoció a mortalidad cardiovascular. Pero la repolarización precoz es también completamente normal y no debería demandar otros tipos de estudios. Entonces, aquí hay un cuadro resumen, ¿no?, de los hallazgos electrocardiográficos en pacientes menos de 6 meses, en lactantes, escolares y preescolares y en adolescentes y adultos. El eje eléctrico va a ser inicialmente derecho y a medida que crecemos va a migrar hacia el lado izquierdo. La frecuencia cardíaca muy normal, que esté por arriba de 100 en lactantes, y a medida que vamos ganando años va esto decreciendo, ¿no? Estableciéndose un rango de 60 a 100, que es lo que nos menciona la literatura, pero esto es arbitrario. Hay muchas interconsultas al electrofisiólogo porque a un paciente le tomaron un electrocardiograma en reposo en 55 y es un señor o señorita que corre todos los días. Lo acostaron, le tomaron el electro en 55, eso es normal. No porque el rango sea 60 a 100 quiere decir que algunos escenarios que escapan de estos rangos sean patológicos, no necesariamente. La relación RS en B1, ya les dije, va a tener más R en B1 mientras más pequeño sea el paciente, y a medida que crece va a decrecer la amplitud de la onda R, y entre comillas las alteraciones de la repolarización son muy frecuentes mientras menos edad tenga el paciente. Aquí hay un ejemplo ya para finalizar esta charla, es un electrocardiograma donde pues está bien tomado. Vemos que está en ritmo sinusal, una frecuencia aproximada de 120 latidos por minuto, y vamos a determinar el eje eléctrico cardíaco de D1 negativo, ABF positivo, eje a la derecha, una onda R predominante en B1 con T negativa extendida hasta B4. Este pertenece a un recién nacido a término, ¿correcto? Y es pues un electrocardiograma completamente normal para la edad de este paciente. Acá vemos otro, nuevamente bien tomado, EKG en ritmo sinusal, con la P negativa en ABR, positiva en el resto de derivadas. Ya está el eje en el lado izquierdo, porque D1 es positivo, entonces este niño ya no es tan pequeñito,
pero sigue teniendo una onda R alta en B1. Este electrocardiograma pertenece pues a un lactante ya de 1 año de vida, ¿no? Donde ya el eje se migró hacia el lado izquierdo, pero sigue teniendo onda R alta en B1 con T negativas en B1 y B2, ¿no? Con una frecuencia apropiada para la edad. Acuérdense que un pacientito, sobre todo de esta edad, mientras le toman un electro, está completamente irritado, entonces es normal porque tenga 150 latidos por minuto. Este de acá también es un electrocardiograma de un paciente pediátrico, está en una calibración adecuada, se encuentra en ritmo normal, está bien tomado, el ritmo sinusal, D1 es positivo, correcto, ABT es positivo, es un eje que está más o menos en 80 grados, y vemos como aquí hay una onda R que ya está casi a la misma par que la S, ya es un pacientito un poquito más grande. La R y la S es casi igual en B1, pero sigue teniendo una onda R en alta con un poquito de ondas T negativas B1, B2. Entonces, este ya es de un escolar de 4 años, ¿no? Bien, eso ha sido toda la presentación de electrocardiograma en pediatría. Siempre ese cuadro resumen, acuérdense que la frecuencia cardíaca varía dependiendo de la edad. Lo voy a poner un poquito también para reforzar esto. Estoy seguro que ya le tomaron fotos, está bien que le tomen foto. Entonces, este creo que es el cuadro resumen que es más importante en pediatría. Ver la relación RS en B1, ver la frecuencia cardíaca y entender por qué ocurre esta migración del eje eléctrico cardíaco. En pantalla. Muy bien, vamos a terminar con esta última presentación. EKG en otras patologías. ¿Verdad? Pues existe una miscelánea de escenarios en los cuales pues, podemos ver cambios electrocardiográficos en patologías que no necesariamente son cardiovasculares. Y otra, en este caso, si bien no está en el intramiocardio, está en la envoltura de la membrana que cubre al corazón, que es el pericardio. Y el pericardio también tiene enfermedades. Una de ellas es la inflamación aguda del pericardio, conocido como pericarditis aguda. Esta pericarditis aguda, al inflamar la membrana, la envoltura del miocardio, va a generar cambios electrocardiográficos que suelen tener diferentes fases en su forma de expresión en el electrocardiograma. En la primera fase, cuando el paciente pues está con un cuadro clínico florido, ¿no? De un dolor torácico que aumenta con la inspiración, que se asocia adicionalmente, pues, con la intolerancia, pues, al decúbito, que tiene que estar medio sentado, ¿no? Y que se asocia también con un cuadro de repente febril, actual o previamente en los días anteriores, un cuadro viral que haya tenido, pues, va a tener cambios electrocardiográficos que son estos, ¿no? Vamos a ver una elevación del segmento ST, miren ustedes. En la pericarditis observamos este cambio importante. El segmento ST se encuentra elevado, ¿no? Vemos el punto J alto, pero la elevación del segmento ST en la pericarditis aguda tiene algunas características muy interesantes. Es una elevación cóncava. ¿Qué más? Es una elevación difusa. Todas las derivaciones, menos ABR y V1, están con este cambio electrocardiográfico. En el infarto, que es un diagnóstico diferencial, no ocurre esta situación. Hay elevación del segmento ST en determinadas derivaciones que ven el territorio que está siendo afectado por la arteria que está causando el infarto. En la pericarditis, no, esto es difuso. Todas las derivaciones del plano frontal, a excepción de ABR, y todas, excepto en el plano precordial, a excepción de V1, tienen esta elevación del segmento ST. Es cóncavo. Y adicionalmente también asocian esto, miren ustedes, hay un infradesnivel del segmento PR, ¿no? Hay un infradesnivel, ¿ok? Que es otro hallazgo interesante, ¿no? Que podemos ver en una pericarditis aguda. Elevación difusa cóncava del ST con infradesnivel del segmento PR y ondas teticudas habla de una pericarditis aguda, ¿no? Que podemos, pues, tener presente para el diagnóstico diferencial. Pero la pericarditis aguda evoluciona y entra a su fase 2. Entonces, en la fase 2 vamos a ver que este supradesnivel se pseudonormaliza y luego en la fase 3, este ST pues se normaliza, pero la onda T empieza a negativizarse. Entonces vemos este cambio justamente en la fase 3, que es ya parte de la evolución de la enfermedad de esta pericarditis aguda, ¿no? Y así se completa el ciclo de esta enfermedad y puede ser un hallazgo electrocardiográfico importante en este grupo de pacientes.
Otro escenario son los tromboembolismos pulmonares agudos, que si es que es un tromboembolismo masivo importante que ocluye de manera significativa el lumen de la arteria pulmonar o de alguna de sus ramas, va a generar cambios en las cavidades derechas, va a dilatar de forma súbita o aguda el ventrículo derecho. Y esos cambios súbitos con dilatación del ventrículo derecho va a generar cambios electrocardiográficos. Esa dilatación aguda del ventrículo derecho que genera un cambio en el eje del corazón hacia la derecha, va a generar estos cambios. Miren ustedes, el patrón S1, Q3, T3. Quiere decir que hay una onda S en la derivación de 1, onda Q en derivación de 3 y T negativa en derivación 3. También conocido como los criterios de McGinn y White, ¿no? Que es característico de pacientes con tromboembolismo pulmonar masivo especialmente, ¿no? Adicionalmente, pues estos pacientes, como están en un episodio de una descompensación aguda, tienen también pues taquicardia sinusal, ¿no? Entonces, miren ustedes un ejemplo característico de un paciente que ingresa con tromboembolismo pulmonar agudo, dilatación del ventrículo derecho, ¿correcto? Aplanamiento del septum interventricular, taquicardia sinusal, y vemos acá este hallazgo característico, ¿no? La S en D1, la Q en D3 y la T negativa en D3, ¿no? La triada clásica de un tromboembolismo pulmonar agudo en un electrocardiograma. Adicionalmente también podemos ver patrones similares o incluso un verdadero bloqueo de la rama derecha, ¿no? Que expresan justamente de que hay un compromiso en el ventrículo derecho. Ya el doctor Ángel les comentó que la rama derecha es muy sensible. Sobrecarga de volumen o presión afecta a la rama derecha y puede generar este tipo de hallazgos. Otro escenario son las ondas T cerebrales, que también ya hemos comentado, que ocurren en el contexto de hemorragias intracerebrales y subaracnoideas. Pacientes que ingresan a UCI con una hemorragia subaracnoidea y en el tercer, quinto día, pues ya hacen una interconsulta de cardiología porque están viendo que el paciente está haciendo ondas T negativas importantes. Les piden troponinas, hasta las troponinas salen un poco altas, ya se asustan más, ¿no? Entonces tiene que venir el cardiólogo para poder ver este caso. Y solamente pues estas T negativas representan una sobrecarga no adrenérgica producto de esta alteración dentro del cerebro del paciente por esta hemorragia subaracnoidea. Entonces son hallazgos que no están asociados a un problema cardiovascular, pero se va a ver en estos pacientes y hay que conocerlo. También la hipotermia. Pacientes sometidos a una hipotermia severa, obviamente van a generar un enlentecimiento en la conducción cardíaca, una bradicardia sinusal y un patrón electrocardiográfico muy característico de la hipotermia, que es una alteración en el componente final del complejo QRS, ¿no? Conocido pues como ondas de Osborn, que es característico de la hipotermia. Miren ustedes, es una muesca al final del complejo QRS y una muesca al final, ¿no? Es característico de pacientes con hipotermia. Y bueno, también otras condiciones que ven más pues los doctores de geriatría, de medicina interna, los doctores que están en la UCI, pues ellos van a ver este tipo de alteraciones, trastornos hidroelectrolíticos que se asocian a cambios electrocardiográficos y también emergencias como la hipercalemia, que es una de las situaciones que justamente pues lleva a cambios electrocardiográficos muy importantes y también pues a alteraciones electrocardiográficas que hacen que el paciente pueda hacer arritmias que pongan en riesgo incluso su vida, secundarias de hipercalemia, la cual debe ser tratada oportunamente para evitar una parada cardíaca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la hipercalemia? La hipercalemia, miren ustedes, altera el potencial de acción. En primer lugar, cuando tenemos un incremento de calcio, de potasio, ¿no? Vamos a ver que el potencial diastólico pues se incrementa. Normalmente es menos 90, puede subir a menos 80. Y también la fase cero, que debe ser tan rápida, porque los canales de sodio rápido son los que se abren y generan esta fase cero rápida, son inhibidos por esta hipercalemia y hacen que esta fase cero sea más lenta. ¿Ok? Esta es la razón por la cual, conforme el potasio se va incrementando, hay un retardo en la conducción AB y también un ensanchamiento del complejo QRS. Muy bien, estos cambios que vamos a ir viendo conforme aumentan los niveles de potasio, pues van a hacer que haya un mayor enlentecimiento justamente en la conducción en esta primera fase, ¿no? Y con los cambios que luego vamos a mostrarles a todos ustedes.
En la fase 2 y en la fase 3, miren ustedes, hay un acortamiento de esta fase 2 y de esta fase 3. ¿Ok? Estos cambios justamente son los que van a generar las alteraciones como las ondas T picudas o acortamiento del intervalo QT, especialmente en las primeras fases de la hipercalemia, como voy a presentarles a continuación. Y entonces, de acuerdo al grado o al nivel de hipercalemia, pues vamos a tener alteraciones electrocardiográficas. Entonces, los primeros cambios que vamos a ver en un paciente con hipercalemia, imagínense de 6.5, ¿ok? ¿Cuáles son? Las T picudas. Estas T picudas que hay que, miren ustedes, diferenciar, ¿no? Son T altas de base estrecha, ¿correcto? Que hay que, pues, diferenciar y encima hay un acortamiento del intervalo QT. Ahí, obviamente, si es que nosotros no sabemos que hay una hipercalemia, pues el diagnóstico diferencial tiene que ser con un síndrome de QT corto o con una isquemia aguda, ¿no? Pero en el contexto de una hipercalemia, pues con un potasio de 6.5, 7, pues esta alteración se asocia a la hipercalemia, que es uno de los primeros cambios que van a ocurrir en un paciente con hipercalemia. Pero conforme a los niveles de potasio siguen aumentando a nivel sérico, ya no es 6.5, sino es 7, 7.5, se va a notar con mayor intensidad ese enlentecimiento en la fase 0. La despolarización ventricular se va a ver alterada, la conducción por el nodo AB se va a ver retardado. Entonces estos pacientes van a empezar a presentar ensanchamiento del QRS y también bloqueo AB, que es una de las causas justamente reversibles de bloqueo AB en este grupo de pacientes, ¿no? Entonces, conforme la hipercalemia aumenta, pues se enlentece aún más la conducción eléctrica, se enlentece o se ensancha aún más el QRS, ¿no? La onda P se aplana más, el PR se va prolongando hasta que el paciente llega a ser bloqueo AB completo. Causa reversible tratable, antes de pensar en otro tratamiento. Corregir la hipercalemia si fuera el caso. Si el potasio sigue subiendo, 9, 10, el paciente pues ya está expuesto a una parada cardíaca. En cualquier momento pues hará un paro cardiorrespiratorio debido a una arritmia ventricular maligna, ¿no? Entonces, la hipercalemia genera todos estos cambios secuenciales, pero en el otro extremo, la hipocalemia, quiere decir que cuando el potasio es menor de 3.5, también va a presentarse cambios. Y los cambios se manifiestan a este nivel, a nivel de la onda U. La onda U, como comentamos en la mañana, se puede ver después de la onda T, se ve con mayor claridad, especialmente en B2, B3, B4, pero en algunas ocasiones la onda U empieza a aumentar de tamaño, más de lo habitual, y en el contexto de una hipocalemia, pues esta es la que genera este cambio, ¿no? Las ondas U prominentes justamente son la manifestación electrocardiográfica de la hipocalemia y lo que nos lleva pues justamente a poder identificar este hallazgo, ¿no? Muy bien, la onda U entonces es característico de la hipocalemia. También hay otras alteraciones hidroelectrolíticas como la hipomagnesemia, que se suele asociar con hipocalemia. Pues esta hipomagnesemia genera una serie de cambios en el electrocardiograma, como por ejemplo prolongar el QT. ¿Ok? Y esta prolongación del QT en estos pacientes con hipomagnesemia o también con hipocalemia pueden predisponer ¿a qué? A arritmias ventriculares malignas como una torcida de punta. Las torcidas de puntas, entonces, que son taquicardias ventriculares polimórficas, son una de las manifestaciones de la hipocalemia, de la hipomagnesemia. En este contexto, pues el manejo de estas alteraciones es lo que ayuda justamente a corregir esta alteración eléctrica en este grupo de pacientes que suelen estar hospitalizados en UCI por bastante tiempo, ¿no? También hay otras alteraciones, como la hipercalcemia, ¿no? Que puede generar cambios electrocardiográficos como prolongación del PR y el complejo QRS, puede generar acortamiento del intervalo QT. Es menos frecuente estos hallazgos, pero podemos pues encontrar este tipo de alteraciones, ¿no? Cuando la hipercalcemia es severa, incluso podemos ver aplanamiento de la onda T y un aumento del intervalo QT que suele ser más significativo, incluso llegar a bloqueos AB en algunos pacientes, ¿no? Este es el ejemplo, pues, de un paciente con hipercalcemia, ¿no? Entonces, bueno, la hipocalcemia también es otro hallazgo de este grupo de pacientes.
¿no? Básicamente, prolongación del intervalo QT en este grupo de pacientes. Miren ustedes, acá vemos la prolongación del intervalo QT en este grupo de pacientes con hipocalcemia, que es uno de los hallazgos también característicos de estos pacientes. Realmente, pues, los hallazgos o los trastornos hidroelectrolíticos asociados al calcio muy pocas veces lo vamos a ver. Pero básicamente está asociado a esto, ¿no? Al intervalo QT que suele prolongarse en este grupo de pacientes, como mostramos en este ejemplo que hemos visto, ¿no? Los trastornos hidroelectrolíticos más característicos asociados con cambios en el EKG son las alteraciones en el potasio, ¿no? La hipercalemia, la hipocalemia principalmente son hallazgos que hay que tener siempre presentes. Y la hipomagnesemia también, ¿no? Dado que está asociado junto con la hipocalemia a torcida de puntas, es importante pues corregirlas si están presentes para poder tratar este tipo de alteraciones. Esto es lo que les quería presentar de forma bastante compacta. Obviamente hay otra variedad de alteraciones, pero creo que esto es lo más esencial e importante en patologías extracardíacas, ¿no? Recordar del tromboembolismo pulmonar, de la pericarditis, de las ondas T cerebrales y también pues de los trastornos hidroelectrolíticos más frecuentes como son las alteraciones en el potasio.